Un saludo caluroso para todo el estudiantado, para sus familiares, amigos que están viendo esta transmisión, al Senado Académico, a los docentes, decanos, al rector, al presidente de la Universidad de Puerto Rico y al presidente de la Junta de Gobierno. Queridos graduandos, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes en este día tan y tan especial. Y sé muy bien cuán especial es porque hasta el día de hoy recuerdo con cristalina exactitud cómo me sentía yo hace 39 años la mañana en que recibí mi diploma universitario. Sentía una mezcla maravillosa de nervios con excitación, esa cosquillita que se siente en el estómago cuando uno está a punto de embarcarse con rumbo desconocido en busca de una gran aventura. Y esa gran aventura viene por ahí, allá afuera les espera esa gran aventura, pues en cierta forma hoy comienza para ustedes esa fantástica travesía llamada vida. Lo que no recuerdo del día de mi graduación es quién dio el discurso ni qué cosa dijo, porque lo que uno quiere escuchar en un día como hoy son consejos que lo ayuden a uno a saber qué va a hacer en la vida, que lo ayuden a uno a saber qué llevar en la maleta para ese viaje de la vida. Y ese día de mi graduación a mí no me lo dijeron. Si lo hubiesen hecho, con certeza lo recordaría. Por eso les voy a hacer dos historias que espero arrojen luz sobre qué deben cargar en su equipaje ahora que están a punto de zarpar. La primera historia tiene que ver con la importancia de siempre aspirar a la excelencia. Algunos de ustedes tal vez no saben que de pequeña yo fui campeona de natación, algo que sin duda le debo a mi papá, a José Enrique Arraraz, quien seguramente saben fue rector de este recinto durante muchos años cuando yo era bien pequeñita. Él todas las mañanas, antes de ir a la escuela, me llevaba a entrenar en la piscina olímpica del campus universitario. Y recuerdo que una vez todavía no salía el sol, porque nadábamos de madrugada, y yo estaba junto a la piscina imaginándome lo fría que seguramente estaba el agua, a punto de meter un pie para probar la temperatura, cuando de repente mi papá me detuvo, me dijo, no lo hagas, me dijo. Si descubres que el agua está demasiado fría, nunca te vas a zambullir. Mejor no lo pienses, solo lánzate y empieza a nadar. Efectivamente, así pasaba. Bueno, mi papá también es así para las notas. Por ejemplo, una vez recuerdo que llegué a casa con una C y me dijo algo breve pero contundente. Me dijo, Mari, a esta casa solo puedes traer una A o una F, nunca una C. Busca siempre ser la mejor o la peor, pero jamás seas mediocre. ¿Por qué? Porque para él la excelencia siempre ha sido tan importante como el oxígeno mismo. Recuerdo que una vez llegó a casa con videos que mostraban en detalle las nuevas técnicas de los campeones olímpicos de natación australianos, que en aquella época eran los mejores, y para que juntos, él y yo, pudiéramos estudiar esas técnicas juntos. En la siguiente competencia, no solamente nadé mejor que nunca, sino que establecí un nuevo récord para mi edad en la categoría mía. Y yo pensé que con eso pues ya él se iba a calmar, ¿no? Pero no fue así. Por el contrario, se me acercó solemne y sacó de su bolsillo un cronómetro y me dijo, ahora que en la isla no hay quien te gane, tienes que competir contra este que está aquí, contra el tiempo. Este cronómetro es tu nuevo contrincante. En el 1971 participé en los Juegos Centroamericanos Infantiles que se celebraron en La Habana, Cuba. Y bueno, mis compañeras de equipo y yo estábamos tan emocionadas, como se imaginarán, de asistir a nuestra primera competencia internacional, que en el hotel nos pasamos la noche entera jugando a guerra de almohadas y hablando hasta la madrugada. ¿Qué pasó? Ahora lo van a escuchar. Gané 3 medallas, una de oro, gané una de plata y gané una de bronce. Pero cuando mi papá se enteró de los resultados, se sintió tan decepcionado que ni siquiera fue a recibirme al aeropuerto. Hoy dirían que fue abuso infantil, pero no era eso. Es que él se había sacrificado tanto para que yo fuese la mejor y sabía que en las prácticas, en el colegio, yo había superado los tiempos de las ganadoras con facilidad, que se sintió frustrado. Sabía que si no gané los 3 eventos fue porque perdí el enfoque, jugando con mis amigas hasta el amanecer, y eso pues obvio afectó mi rendimiento. Por eso nunca pierdan el enfoque, nunca pierdan la vista a la meta. Yo en las piscinas aprendí muchas de las lecciones que me han ayudado a triunfar profesionalmente. Entre ellas,
que uno nunca debe titubear, que en vez de tenerle miedo a los desafíos, hay que buscarlos con ahínco y que uno nunca se debe conformar con hacer algo bastante bien. Eso no debe ser aceptado. Cualquier persona puede ser buena en algo, pero se necesita disciplina, se necesita esfuerzo para hacer grandes cosas. El éxito, créanme que no llega por casualidad. La segunda historia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la importancia de actuar siempre con integridad. Yo acababa de graduarme de la Universidad de Loyola en Luisiana y regresé a Puerto Rico para comenzar mi carrera de periodista, pero me encontré que casi no habían trabajos disponibles y que los pocos que había requerían algún tipo de experiencia previa, cosa que obvio yo no tenía. A ustedes les va a pasar seguramente algo similar, así que este consejo está muy bueno, porque yo lo que hice fue que opté por aceptar un puesto como redactora de anuncios para una agencia de publicidad. Obvio no era un trabajo en la televisión como yo quería, pero al menos era un empleo dentro de la industria de las comunicaciones y yo me apostaba a mí. Yo sabía que si yo entraba por esa puerta, yo llegaba después al lugar. Con ese pie adentro de la puerta, las posibilidades de toparme con una oportunidad interesante eran obvio mucho mayores. Y estaba en lo cierto. Durante una ceremonia para reconocer la mejor campaña de publicidad, conocí al empresario que poco después abrió el Canal 24 de Noticias, a Franklin Delano López. Bueno, él me contrató para ese primer trabajo en la televisión y yo le puse tanto y tanto empeño que en poco tiempo fui la reportera del grupo que más se destacó. Y fue entonces cuando, ¿qué pasó? Recibí una llamada, un alto ejecutivo del canal principal en la isla quería ofrecerme trabajo. Era el mismo ejecutivo que meses antes me había dicho que no tenía nada para mí porque no le interesaba experimentar con novatos sin experiencia. Ahora quería contratarme para un puesto en su estación con un salario 3 veces mayor al que yo me estaba ganando en ese momento en el Canal 24 y su canal tenía 3 veces más audiencia que el Canal 24. Y por supuesto que la mayoría de las personas hubieran aceptado la oferta, le hubiesen arrancado la mano o por lo menos la hubiera usado para negociar un aumento de salario en el Canal 24. Pero realmente yo jamás consideré ninguna de esas opciones. ¿Por qué? Porque yo sentía una inmensa gratitud hacia mi jefe porque apostó a mí cuando nadie más estuvo dispuesto a hacerlo, cuando yo no tenía nada de experiencia. Así que rechacé la oferta y nunca se lo dije absolutamente a nadie. En ese momento yo no me imaginé que el haber hecho lo correcto, en lugar de dejarme llevar por la codicia y por el ego, iba a desatar una serie de eventos que me llevaría a alcanzar mis sueños. Les cuento ahora cómo. Al cabo de varias semanas, mi jefe me llamó a su oficina. No sé cómo, pero él terminó enterándose de que me habían hecho la oferta en el otro canal y que yo la había rechazado por lealtad. Así que a manera de recompensa, me asignó a cubrir la noticia del momento en ese entonces, que era que la Unión Soviética había decidido abrirse al mundo. Así que gracias al documental que yo traje de Moscú, ese año fui reconocida como la mejor periodista por la Cámara de Comercio de Puerto Rico. ¿Qué pasa? La noche en que recibí el premio, me tocó en la misma mesa con el invitado de honor, que era el reverendo Jesse Jackson, que en ese entonces estaba aspirando a la nominación a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Así que habían periodistas de todas partes del mundo, internacionales y locales, porque todo el mundo quería entrevistarlo pensando que en algún momento iba a anunciar su decisión. Él había dicho que no quería dar entrevistas a nadie y yo, pues, esa es otra historia, pero logré convencerlo para que me diera una exclusiva. El caso es que esa entrevista hizo titulares y esa noche los demás periodistas se pusieron furiosos. Uno de ellos en particular era el director de una cadena radial aquí en Puerto Rico que llegó a quejarse con el equipo de Jackson por haberme otorgado a mí una entrevista y no a los demás. Dijo que había sido algo injusto, que no, le habían dicho que no iba a darle entrevistas a nadie y que por qué a mí. El caso es que les cuento todo esto porque semanas después, ese director radial fue nombrado como director de noticias de un importante canal de noticias en Nueva York. Se fue de Puerto Rico, se fue a trabajar a Nueva York y me llama y me confiesa que la noche de Jesse Jackson, él quedó favorablemente impresionado con mi determinación para lograr la exclusiva y que por eso él quería que yo me uniese a su equipo. Y fue él quien me ofreció el trabajo como presentadora que me abrió las puertas al importante mercado de la televisión hispana
en Estados Unidos. ¿Por qué esta historia es importante? Porque recuerden, todo comenzó con haber tenido la entereza de carácter de rechazar una oferta tentadora simplemente porque no era lo correcto, simplemente porque yo preferí ser leal. Y les cuento esto porque cada acción tiene una reacción. Toda y cada una de nuestras decisiones es capaz de alejarnos o de acercarnos al plan que el universo tiene preparado para nosotros. Todo depende de nosotros. Ahora, volviendo a la maleta que van a empacar para esta travesía que es la vida, mi consejo va aquí. Traten de empacar liviano. Dejen atrás el ego, que es como una pesada piedra y no les va a dejar avanzar. El ego nos hace ver una percepción distorsionada de la realidad e indudablemente nos lleva al fracaso. Es muy mal consejero. Tiren por la borda los prejuicios que también nos hacen ver falsos espejismos en el horizonte. Los prejuicios traten de tirarlos también por la borda porque lo que hacen es engañarnos para que perdamos el rumbo. ¿Qué llevar entonces en la maleta para el viaje de la vida? Lleven la herramienta que nunca les va a fallar, que son sus principios. Cuando el sendero parezca oscuro, siempre les ayudará a encontrar el camino. Va a ser como un faro. En ocasiones van a sentir que su barco seguramente va a naufragar, que se van a ahogar, y es entonces cuando deben poner su fe en la brújula de sus convicciones para que los guíe. Su brújula moral, déjense guiar por ella. Permitan que sus principios les señalen su norte y manténganse firmes al timón. Naveguen por un mundo que tenga propósito, no uno de habladurías, ni de cosas materiales, ni de chismes. Se van a dar cuenta de que son menos las personas que transitan por esa esfera y eso los va a ayudar a avanzar con mayor rapidez y alcanzar sus metas personales y profesionales con mayor velocidad. Al final del viaje, lo que verdaderamente importa es haber encontrado eso que nos apasiona y estar en paz con nosotros mismos. Saber que durante todo ese camino hicimos lo correcto. Porque, no olviden esto, para ser un buen marinero, primero hay que ser un buen ser humano. De aquí a 39 años, es muy posible que ustedes tampoco recuerden quién pronunció este discurso de su graduación, pero para mí sería un gran honor si al menos recuerdan mis palabras, estas palabras, y sobre todo estos buenos deseos para todos ustedes. Que tengan un buen viaje y felicidades por su graduación.